Pues de la trayectoria que está predefinida, ¿listo? Hay unas condiciones iniciales y yo me doy cuenta que básicamente yo puse un punto, pero ese punto es una trayectoria, pero esa trayectoria es una trayectoria cualquiera. ¿En dónde encuentro eso? Pues lo encuentro yo acá, vean. Tengo limpiar la pantalla, el tema del tiempo, las dimensiones del robot y la escala, que por eso es que normalmente no le funcionaba. Y acá nosotros configuramos la matriz de dónde inician mis velocidades y hasta dónde van. En este caso todas están en ceros, por eso comienza a la derecha. Yo aquí tengo el punto de operación, relaciono toda la cinemática directa, y en acciones de control yo estoy poniendo unas curvas cualquiera, ¿sí? Ese ejercicio está más que elaborado, fácil y sencillo, pero eso no es lo que se quiere. El objetivo es que yo pueda determinar un punto en el espacio y que yo llegue a ese punto en el espacio. Y no es tan sencillo como que yo llegue y cambie esto y ponga un valor cualquiera, sino que yo tengo que comenzar a hablar de un diseño de sistema de control. ¿Listo? Entonces ese es nuestro próximo ejercicio, pero antes de, quiero recordarles que dentro de muy poquito ustedes ya van a tener que, bueno, primero, cuando usted habla de la cinemática directa, esto ya se puede programar y se podría volver ecuaciones para meterlo en cualquier dispositivo embebido para que yo pueda relacionar la trayectoria de mi robot. En este caso usted ya tiene las dimensiones de su robot. Lo que pasa es que aquí todo es, digamos que varias de las del código que yo tengo acá es para hacer la simulación, pero básicamente usted ¿qué necesita? Básicamente necesita toda la cinemática, necesita la curva que quiere seguir, necesita las dimensiones, y eso es lo que usted tiene que entrar a trabajar para hacer la programación inicial. Objetivo, pues que su robot haga una trayectoria cualquiera. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos es diseñar un sistema de control, en este caso un sistema de control no lineal, para que yo pueda digamos que trabajar con mi robotcito. Y la segunda, ustedes van a hacer un diseño de sistema de control. Digamos que esto sí puede llegar a ser un poquito más complejo, porque la idea es que cuando yo diseño un sistema de control, busco controlar, no poner aleatoriamente cualquier función para que el robot lo siga. Entonces, recordemos algunas cosas. ¿Se acuerda que cuando nosotros normalmente en ingeniería damos un sistema físico, normalmente usted lo modela con un modelo matemático, valga la redundancia, y tiene algunas restricciones? El comportamiento deseado, o sea, las especificaciones que yo debo tener, eso es lo que usted de entrada tiene, ¿listo? Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Digamos que tener un comportamiento deseado del sistema, ¿listo? Entonces aquí entra un tema muy importante, que es una ley de control. Ley de control. Acuérdense que hay sistemas lineales y hay sistemas no lineales, ¿vale? Y ahí es donde viene el asunto. Cuando nosotros veíamos por allá, nosotros en algún tipo de control, masa, resorte y demás, son sistemas lineales. Hay otros sistemas que no son lineales, y el ejemplo, y que incluso alguna vez yo les dije que lo modeláramos, pero creo que no pedí esa tarea, era el péndulo, ¿sí o no? Acá, como yo tengo este ángulo, ¿sí o no? Este es mi péndulo. Yo aquí tengo un sistema no lineal por este ángulo, ¿vale? Pero si yo me doy cuenta, tiene la posibilidad de ir, acá lo vamos a dibujar en punteado, así, de ir y venir, pero ahí tiene algo que se llaman los puntos de equilibrio. En este caso el punto de equilibrio va a ser acá, porque después de un tiempo determinado este señor llega y digamos que su posición tiende a quedarse acá, y ahí es donde yo puedo hacer una serie de análisis interesantes. Eso es lo que en control no lineal se llama un punto de equilibrio. ¿Listo? ¿Vale? Pero ojo, como nosotros tenemos acá un robot, ¿cierto? Y nuestro robot realmente es un péndulo, incluso es un péndulo invertido, pues no vamos a entrar con todo el tema de la matemática, porque vamos a ir un poquito más allá. Digamos que uno de los grandes objetivos es poder resolver la posición. Si yo tengo mi robot, el bicho tenga cualquier vaina, yo le ponga un punto cualquiera en el espacio y que él vaya desde el punto A al punto B. Ya no estamos siguiendo una trayectoria cualquiera, en este caso fue con senos y cosenos, sino que yo le voy a poner un punto en el espacio y él tiene que llegar a ese punto en el espacio. Entonces esa posición se vuelve importante. Sin embargo, yo también puedo hacer un seguimiento de trayectoria. Es decir,
algo similar a lo que ustedes tenían, es una trayectoria, pero en este caso yo tengo que garantizar que el robot está siguiendo la trayectoria. No es que yo haga un movimiento cualquiera, sino que existe una retroalimentación. ¿Listo? Entonces el objetivo acá es conseguir que el robot alcance y siga con un error cero una ruta que se parametriza en el tiempo. En este caso, tiempo es bien importante. ¿Listo? Eso es seguimiento de trayectoria. ¿Listo? Entonces viene el otro que sería el seguimiento de camino. ¿Qué diferencia habría entre una trayectoria y un camino? Entonces usted queda así con la boca abierta y dice, pues yo no creo que eso exista una diferencia muy grande. ¿Listo? Pero entonces en este caso, para que yo haga un seguimiento de camino, básicamente el objetivo es conseguir que el robot siga una ruta en este caso, pero en este caso, una ruta deseada, pero en este caso no tenemos en cuenta el tiempo. Él simplemente me hace una trayectoria, pero no necesitamos trabajarlo en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, como ven, son tres conceptos importantes en donde vamos a trabajar. Pues naturalmente el primero. Es posible que con este ya tengamos un alcance importante y de ahí en adelante nosotros podamos hacer algunos, digamos, acercamientos para llegar a este y luego a este. Diseño, vamos a trabajar con el diseño de sistemas de control no lineal. Pues resulta que para esto hay muchas cosas importantes, ¿vale? Cuando usted habla en el mundo del control, para que usted, digamos, haga el análisis y después el debido control de un sistema no lineal, existen diferentes métodos. Usted podrá comenzar con la linealización, existen los retros de estado, los observadores de estados, existen varias teorías de control interesantes al respecto. Pero hay una que es bien efectiva y es bien importante, que se llama el método de Lyapunov. ¿Listo? Lyapunov. Básicamente el método de Lyapunov es una herramienta que básicamente le ayuda, bueno, es una herramienta estándar que le ayuda a hacer el análisis de un sistema no lineal, de un sistema que varía en el tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Básicamente la teoría de Lyapunov nos permite analizar la estabilidad de un sistema de control. Qué pena la letra, hombre, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? Pero también puede ser aplicado como una estrategia para el diseño de controladores. ¿Listo? Entonces Lyapunov tiene esta opción. Primero hace una evaluación de la estabilidad de un sistema de control, pero también tiene la posibilidad de usarse como estrategia para el diseño de controladores. Entonces, básicamente el objetivo del método, una función candidata que tenga ciertas características que garanticen la estabilidad y los estados de equilibrio. Entonces, si hay algo que se parezca a una curva determinada, podemos irnos por el método de Lyapunov. Eso es básicamente lo que les quiero decir. Que hasta ahí tampoco es difícil. La pregunta del millón es: ¿qué son los estados de equilibrio? Básicamente son puntos estacionarios. Los estados de equilibrio, digamos que los puntos estacionarios que normalmente puede tener un sistema, que me describen que inicialmente mi sistema puede estar en X y yo puedo tener en cuenta los errores, ¿vale? Pero cuando pasa un tiempo determinado, ¿sí o no? Digamos que yo normalizo el comportamiento de los errores, ¿sí o no? Porque pues si estoy hablando de un punto estacionario es cuando él se comporta, por ejemplo en el péndulo. ¿Se acuerdan que el péndulo, aquí tenía yo mi pendulito, ese es mi punto de equilibrio y el man se me equilibra ahí? Entonces él va a permanecer en este espacio para todo tiempo mayor a cero, ¿sí o no? Él va a tender, es una tendencia, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que los estados de equilibrio son puntos que a medida que va pasando el tiempo comienzan a conservar y tener en cuenta una serie de errores que se están normalizando en el tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los estados? Pues los estados en el diseño de controladores no lineales en este caso van a ser los errores.
errores. ¿Listo? Los estados van a hacer los errores. Y en este caso, el punto de equilibrio va a ser igual a 0. Esos dos términos van a ser importantes. Entonces, cuando yo hable de estados de equilibrio, ustedes van a pensar en esto, ¿vale? Que un estado de equilibrio es que los estados en el diseño de controladores no lineales, vamos a hablar de los errores, y el punto de equilibrio es igual a 0. Entonces, llega y me dice, listo, profe, ya más o menos lo entiendo. Usted me está diciendo que un sistema no lineal es un sistema, digamos, que varía en el tiempo, que no se comporta igual, por eso no es no lineal en función del tiempo. Pero yo tengo que lograr entender los estados de equilibrio. Y ya entendí que los estados de equilibrio son dos cosas. Los estados son los errores y los puntos de equilibrio es cuando están en 0. Eso lo entendí, profe, eso no está difícil. Oiga, profe, ¿y qué es la función candidata de Lyapunov? Básicamente la función candidata de Lyapunov se va a representar por una v en x. ¿Listo? Esa es la función candidata de Lyapunov. ¿Listo? Básicamente es una función de los errores o de los estados. Pero ya dijimos que los estados son los errores. O sea que es una función de los errores. Y debe cumplir lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer cuando voy a controlar un sistema no lineal es entender que los estados van a ser los errores. Y esos errores pues básicamente son una función, ¿sí o no? Pero esa función debe cumplir con lo siguiente. Primero, la función candidata de Lyapunov, mírela, ahí está, debe ser continua y debe tener derivadas continuas. Derivadas continuas. La derivada básicamente de una función cualquiera es un punto tangente que básicamente predice el valor. Entiéndame la derivada como si yo tengo una función cualquiera, o sea, esto es una función. Que tenga derivadas continuas es que yo la pueda derivar, que yo pueda sacar puntos tangentes todo el tiempo. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que Lyapunov dijo. Si usted necesita, debe ser continua y debe tener derivadas continuas. O sea, en el transcurso de la función se puede derivar. Eso es así de difícil. La segundo criterio importante, la función candidata de Lyapunov, esa es la x, va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 0. Y la tercera es que la función candidata de Lyapunov, ¿listo?, va a ser mayor a 0 para todo x diferente de 0. Entonces yo le digo parcial, listo, quiz, dibújenme una función candidata de Lyapunov. Pero básicamente una función candidata de Lyapunov, si yo aquí tengo mi x, aquí tengo mi y, una de ellas podría ser esta curvita, pongámosla en verde. Función candidata de Lyapunov. Vea, es continua y tiene derivadas continuas, claro, eso tiene derivadas continuas, ¿sí? Pero miren que en este punto la función candidata es 0 cuando x es 0. ¡Wow! La función candidata va a ser mayor a 0 cuando x, véala, x tenga valores diferentes de 0. Ya entendimos que era una función candidata de Lyapunov y ya sabemos que es un estado de equilibrio. Ahora dígame que es un sistema estable. La derivada de la función candidata de Lyapunov es igual a 0 para la derivada en función del tiempo de la función candidata de Lyapunov es menor a 0 para x diferente de 0. Pero ojo, porque estamos hablando de un sistema estable, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un sistema estable, sistema no lineal, ¿esto cumple con lo que estoy diciendo? ¿Cuál es x diferente de 0? Todo, ¿no? Esto y esto es diferente de 0. La derivada
de la función candidata de la punción en función de 0 porque es diferente de 0. No, El cero. componente en y, muy bien. Y acá, miren que acá la derivada igual a 0 es esta. Es el ¿De qué origen. estamos hablando? Es esta. Entonces démonos cuenta que un sistema se denomina estable alrededor de su punto de equilibrio y se satisface. Entonces, la estabilidad en un sistema no lineal se determina por una función que digamos que es oscilante. Es que esta vaina debería verse más bonita, ¿no? Más uniforme, es oscilante. Esto no es así. Listo, digamos que es oscilante, pero es continua, ¿vale? Y eso, digamos que comienza a ser estable alrededor del punto de equilibrio. Eso es lo que se llama un sistema estable. Ese no es el problema. El problema es que es un sistema asintóticamente estable. Le voy a poner las dos condiciones. Esa era la misma, ¿no? La misma historia. Pero en la segunda, dice que la derivada de la función candidata de Lyapunov en función del tiempo es menor a 0 para x diferente de 0. Quiere decir que todas las soluciones cercanas al punto de equilibrio no solo permanecen en el punto de equilibrio, sino en la cercanía del punto de equilibrio, sino que tienden al equilibrio cuando el tiempo tiende a infinito. Todas las soluciones cercanas al punto de equilibrio no solo permanecen, no solo en la cercanía, sino que tienden al equilibrio, ¿sí o no? A equilibrio con tiempo igual a infinito. Esa vaina es básicamente esto. ¿Listo? Entonces mire que acá tenemos que la derivada de la función candidata de Lyapunov para x igual a 0, acá está en 0. ¿Listo? Y la derivada es menor para una x diferente de 0. Ahí está. X diferente de 0 es menor. Ahí está. Ya no tiene problema. Bueno, pero es que sí, muy bonita su matemática, muy bonita su teoría, pero yo me imagino que ustedes lo que quieren es ver cómo converge esta vaina en la vida real, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se van a inventar? Bueno, venga a ver qué nos inventamos. Resulta que para que yo pueda diseñar un algoritmo de control acá, en este caso es un control no lineal. No lineal. ¿Listo? Yo tengo que entender una vaina. Y es que, mire, si yo tengo mi robot acá, pero básicamente yo le genero a este señor una trayectoria, ¿sí o no? Sí, claro, yo le genero una trayectoria a este señor. Pero básicamente lo que yo quiero, bueno, esa trayectoria va a ser h de t. ¿Se acuerda que el punto final era h de x, h de y y h de z? Entonces lo que yo quiero es que yo pueda poner en función de esa trayectoria las condiciones iniciales, ¿sí o no? En términos de la posición y la orientación. Posición y orientación. Listo. Listo, ya más o menos todo eso. O sea, lo que yo quiero decir es que esto lo tiene que seguir, pero ¿cómo lo sigue? Entonces, jue madre, acuérdense que nosotros hicimos y sacamos un jacobiano. Muy bien, entonces el jacobiano era el de las Q, pero nos dimos cuenta que el jacobiano no era más que una matriz, y esa matriz tiene filas y columnas, ¿sí o no? Filas y columnas. Eso es bien importante tenerlo presente, ¿vale? Cuando yo tengo presente que básicamente todo este análisis se hace con base en el jacobiano, si las filas son iguales a las columnas, lo que yo hago es invertir la matriz jacobiana. Si las filas y las columnas son iguales, tocaría mirar cómo está en nosotros. ¿Listo?
Si las filas y las columnas son iguales, pues para que yo solucione el chicharrón, pues yo lo que hago es invertir la matriz jacobiana. Se acabó el problema. Pero si las filas, venga aquí que estoy tomándolo mal, si las filas, aquí están, si las filas son mayores a las columnas, se soluciona con una pseudo inversa a la izquierda. Pseudo inversa a la izquierda. Entonces adivinen qué pasa si las filas son menores a las columnas. Ves, con una pseudo inversa a la derecha. Pseudo inversa a la derecha. Entonces, mientras yo descanso, ¿por qué me cansé? Busquen ahí en ChatGPT. Diga, en control automático, ¿qué es la pseudo inversa a la izquierda y qué es la pseudo inversa a la derecha? Póngale cuidado, independientemente de lo que sea, pues acuérdese que la matriz jacobiana es una matriz. Y esa matriz, para que yo pueda tener una solución, acuérdese que una matriz es básicamente una serie de ecuaciones simultáneas. Eso es lo que es una matriz, ¿sí o no? Eso es una matriz. Entonces, ¿qué es la pseudo inversa a la derecha? Básicamente es cuando yo tengo la operación de una matriz y lo utilizo a la derecha, ¿sí? Cuando las filas son más grandes son mayores que la columna, y eso básicamente se hace para minimizar el error cuadrático y que básicamente tenga solución. Entonces mire, aquí dice AX igual a B siendo todas matrices, ¿sí o no? Pero si es a la izquierda, entonces ¿qué le hago? Es como si aquí estuviera invirtiendo. No es A por X, sino X por A igual a B. Mire, es este ejercicio con este ejercicio. Dependiendo si las columnas son mayores a las filas, entonces lo que yo hago es multiplicar a la izquierda. Nosotros no vamos a estudiar álgebra lineal acá porque eso ustedes tuvieron que haberlo visto en otro lado, en el curso de álgebra lineal. La pseudoinversa se hace para calcular una serie de ecuaciones simultáneas dependiendo de las filas y las columnas. Se acabó. Si son iguales, simplemente se invierte la matriz y ya. Eso es lo que quería que entendiéramos, porque si no nos perdemos de lo importante. Entonces, básicamente, los algoritmos de control que nosotros vamos a trabajar, pues básicamente los vamos a trabajar digitales, dijo. Y entonces dijeron, no, pues ¿para qué se complican? Pues es que esa vaina hágala en tiempo discreto, ¿sí o no? Hágala en tiempo discreto. Entonces, Q.K. Pero ¿cómo le parece? Eso es que básicamente las velocidades, porque estas son las velocidades, esta es una K, velocidades en tiempo continuo, en tiempo discreto, perdón, eso no coincide con las velocidades en tiempo continuo, eso no coincide, ¿sí o no? Entonces ahí es donde entra el bendito error. Entonces, si yo tengo una función definida, básicamente sería la función deseada menos el valor actual. Esto es lo que se vuelve importante, eso es lo que al final tendríamos que hacer. Entonces, pues yo puedo derivar eso. Entonces, HE punto es igual a HD punto menos H, ¿sí o no? Pero recuerda que estamos trabajando en velocidades. Entonces, bueno, listo, profe, perfecto. ¿Y eso a mí para qué me sirve? Entonces yo digo, bueno, digamos que al final lo que yo necesito tener es que las velocidades, porque recuerden que yo tengo es una trayectoria y esa trayectoria tiene que, digamos que ser alcanzada por las velocidades de los eslabones, y este es un eslabón feo. Entonces este señor es mi eslabón, mi otro eslabón y mi otro eslabón. Al final, digamos que esa trayectoria se sigue, pero acá se tienen en cuenta las velocidades de los eslabones. Entonces bueno, pues como las velocidades de los eslabones, ¿cierto? Son las que entran a trabajar, pues ahí entra a trabajar el jacobiano, ¿listo? El h deseado, que sería lo que yo quiero obtener, menos el error. Hijo de madre. Si bien
Básicamente esa es como la teoría de la vaina, como el asunto, digamos que el método de Lyapunov entra para que yo cumpla con una función definida positiva que sea estable, que yo pueda controlar, ¿sí? Entonces te dice, bueno, entonces póngale cuidado, sin más carreta porque aquí confunde y reinarás.